Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Sí, No, aquí no era. Ah, listo. Entonces vamos a empezar con la segunda parte de fisiología de los tejidos excitables. Y vamos a hablar de la excitabilidad neuronal. Lo primero que viene aquí es la propagación de la conducción del potencial de acción en neuronas. Esta nos indica que sigue una dirección. Normalmente empieza en mm, el cono axónico, que es como esta parte de aquí. Continúa a lo largo de todo el axón y llega a los botones terminales. Lo largo de todo el axón pues viene siendo esta parte larga y aquí esta representación me parece que no lo tiene, pero se ven como unas cositas así y estos vendrían siendo los botones terminales. Ahora, ¿qué es lo que nos dice en esta segunda parte? Nos dice que la despolarización de una zona de la membrana implica flujos de corriente eléctrica que despolarizan zonas adyacentes, de tal manera que es un fenómeno autopropagado. Eso lo podemos ver en esta imagen de acá. Esta zona es la que se encuentra despolarizada en este momento, pero esta zona al mismo tiempo empieza a despolarizar este pedazo de aquí. Entonces llega un punto donde este pedazo se despolariza ay, y empieza a despolarizar el que sigue y al que sigue y al que sigue. Y obviamente no se puede quedar todo despolarizado y vuelve a su estado normal. Entonces acá en la parte B lo podemos ver cómo va avanzando. Esta parte es la que está despolarizada. Esta parte ya está entrando en la repolarización y esta parte apenas está empezando a despolarizarse. Y así obviamente las partes que están en repolarización van a volver al reposo después de pasar por la posthiperpolarización. Las que se están despolarizando van a volver a la repolarización y así hasta que termina de recorrer todo el axón. ¿Queda claro esta parte de aquí? sí. Ok, este es un video. La verdad no los he visto, pero si ahí dice que lo vean, entonces véanlo. Mm. Ahora existen dos direcciones en las que se puede propagar el impulso nervioso. La primera es la conducción ortodrómica o anterógrada, que vendría siendo lo que se conoce como el sentido más común, que es de donde se estimula, ay, este no se ve, de donde se estimula al extremo opuesto, pero también tenemos la conducción antidrómica o retrógrada,
que se refiere a cuando se aplica un estímulo en el extremo opuesto al que normalmente se le aplica. Aquí pues podemos ver en la ortodrómica o anterógrada es el sentido habitual, en la antidrómica o retrógrada es dirección opuesta. Ahora, ¿de qué depende la velocidad a la que viajan estas señales en un axón? Va a depender de varias cosas. Una de las primeras que siempre ponen como ejemplo es la mielina. La mielina son aquellas, pues imaginemos que esta es una neurona. Son aquellas como banditas que suelen ser representadas de esta manera y tienen una función aislante y al mismo tiempo van a aumentar la velocidad de propagación del potencial de acción. Si tiene, va a viajar más rápido. Si no tiene, va a viajar más lento. Otro de los factores que nos puede afectar es el diámetro de la fibra nerviosa. No es lo mismo, por ejemplo, que yo esta que les dibujé, que es nada más un hilito, a lo mejor esta. A mayor diámetro, o sea, sí, a mayor diámetro de la fibra, más rápido se va a propagar. Imaginémonos que esta también tiene mi línea para que no haya confusión. Esta lo estaría propagando más rápido, ya que tiene un mayor diámetro que esta que es más delgada. Y también tenemos la densidad de canales iónicos. Mientras más canales iónicos, mayor velocidad de propagación. Y esto lo estamos viendo en este ejemplo. Si yo tengo esta neurona y supongamos que este es un canal de sodio, todos estos. Pues por aquí pueden entrar sodios. Pero si por ejemplo en otra neurona yo nada más tengo un canal de sodio, este que tiene más tendría una mayor velocidad de conducción del impulso nervioso. A mayor cantidad, más rápido. ¿Queda alguna duda de aquí? No, Ok. Ahora, conducción continua y saltatoria. Cuando hablamos de conducción continua, nos referimos a aquellas neuronas amielínicas. En estas, el potencial de acción se va a distribuir por toda la membrana del axón. Mientras que cuando hablamos de la saltatoria, nos estamos refiriendo a las mielinizadas. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Estas estructuras que quedan entre las vainas de mielina
les vamos a conocer como nodos de Rambier. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a iniciar un potencial de acción, pero este va a empezar a brincar entre los nodos de Rambier. Digamos, no va a atravesar por las vainas de mielina. Y digamos, si no tiene que pasar por ciertas zonas, su velocidad de conducción va a ser mayor. Así es como se explica que en neuronas mielinizadas tengan una mayor velocidad de conducción. No sé si quedó clara esta parte. Todo claro. Sí, Ok. Estos son, pues, algunos ejemplos de lo que veníamos viendo. Tipos de fibras nerviosas en mamíferos. Y aquí podemos ver el tipo de neurona, el diámetro de esa neurona y qué tanta velocidad de conducción tiene. Por ejemplo, aquí las más gruesas vendrían a ser las neuronas del tipo alfa. Tienen un diámetro de 12 a 20 micrómetros y una velocidad de 70 a 120 metros por segundo. Y aquí estamos hablando de de esta representación acá abajo, que es una neurona que está mielinizada y tiene un diámetro amplio. Y recordemos que estas dos características le confieren mayor velocidad. Es por eso que este tipo es muy veloz. Por otro lado, tenemos mm, a estas neuronas de la raíz dorsal. Ellas son las más delgaditas y tienen una velocidad de conducción de 0,5 a 2 metros, que en el ejemplo vendrían siendo estas de aquí. Es una neurona que no está mielinizada y tiene diámetro pequeño. Por lo tanto, esas características hacen que se conduzca de manera más lenta el potencial de acción. ¿Quedó clara esta parte? Sí, Ok. Ahora ya hablamos de cómo se propaga un potencial de acción dentro de una misma neurona. Ahora vamos a ver cómo estas neuronas le pasan esa señal a la que sigue por medio de una sinapsis. ¿Y qué es una sinapsis? Viene siendo el punto de contacto y comunicación entre una neurona y otra célula. Puede ser también una neurona o otra célula de cualquier tipo. Esta parte de abajo dice prácticamente lo mismo, que se puede comunicar con otras células y afectar su actividad y son la base del funcionamiento del sistema nervioso. Estas tienen varios componentes, que viene siendo el elemento presináptico, que es la célula que lo emite. Imaginémonos que esta es nuestra neurona, que está transmitiendo la señal. El mecanismo de transmisión vendría siendo, no sé, un neurotransmisor. Imaginémonos que es un neurotransmisor porque es una sinapsis química, mientras que del otro lado lo está recibiendo otra célula, que es otra neurona en este ejemplo. Es la célula que lo
emite, elemento presináptico, el mecanismo de transmisión, o sea, cómo le pasa esa señal, ya sea eléctrica o químicamente, y la célula que lo recibe. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo bien? Ok. Ahora, ¿cuáles van a ser estos tipos de sinapsis? De acuerdo a las células. Tipos de acuerdo a tipo de célula. Ahora vamos a encontrar las neuronales, que son neurona a neurona, y unas uniones que son neuroefectoras, o sea, neurona más otros tipos de célula. En este caso tenemos como ejemplo las neuromusculares y las neuroglandulares. Ahora existen otra clasificación de acuerdo a su tipo. Tipos de sinapsis de acuerdo a partes de las neuronas implicadas. En este caso, tenemos axodendrítica, axosomática o axonal. Y para esta parte tenemos que recordar cómo se llama los elementos que componen la neurona. Está medio fea, pero es una neurona. Estos piquitos que yo estoy dibujando aquí vienen siendo las dendritas. Esta parte del centro, este es el núcleo, pero esto que está rodeando el núcleo viene siendo el soma o cuerpo. Y esta parte larga viene siendo el axón. Y eso es lo que nos quiere dar a entender estas definiciones. Si nosotros estamos hablando de uno, dos, tres, de una tipo de sinapsis axodendrítica, eso quiere decir que va a ir del axón de una célula a las dendritas de otra. Si nosotros estamos hablando de una axosomática, quiere decir que va a ir del axón de una al soma de otra. Bueno, imaginémonos que está el soma porque me quedó medio feita. Y si estamos hablando de una axoaxonal, quiere decir que va del axón de una al axón de otra. La voy a dibujar. No sé si quedó clara esta parte. Sí, muy bien. Sí. Ok. Ahora, no, el maestro aquí nos está representando distintos tipos de sinapsis. Esta, por ejemplo, vendría a ser del axón a las dendritas. Por lo tanto, es axodendrítica. Esta vendría siendo del axón al soma. Por lo tanto, es axosomática. Y si bien esta es axosomática, esta viene siendo axoaxonal.
Ok, ahora vamos a ver otra clasificación. Tipos de sinapsis de acuerdo a su localización. Estas no están tan complicadas. Tenemos que recordar aquí la estructura del sistema nervioso. Se divide principalmente en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Las sinapsis centrales se encontrarán en el sistema nervioso central, mientras que las sinapsis periféricas en el sistema nervioso periférico. Bueno, aquí le voy a escribir porque está medio raro. Siguiendo con los tipos de sinapsis, nos encontramos ahora por su mecanismo de transmisión. Aquí es lo que les comenté en un inicio. Existen principalmente dos tipos de mecanismo de transmisión, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica, aunque puede haber un tercer tipo que es la mezcla de ambas. Es la sinapsis mixta y viene siendo química más eléctrica. Cuando nosotros estamos hablando de una sinapsis química, esta se da por agentes químicos que secreta la célula que está transmitiendo el potencial de acción, que se unen a receptores en la membrana del elemento postsináptico, o sea, la célula que recibe, y así generan un efecto. Mientras que las sinapsis eléctricas se refieren a flujo de iones que se propagan a otras células, principalmente por canales de comunicación. Y las mixtas, como ya les expliqué, es una mezcla de ambas. Listo. Ahora, características de las sinapsis eléctricas. Cuando estamos hablando de una sinapsis eléctrica, ya que estas tienen que estar, digamos, muy juntas para que los canales puedan atravesarlas, estas tienen que estar separadas por muy poco, apenas unos cuantos nanómetros. Dentro de estos canales se van a generar unos flujos iónicos que modifican el potencial de acción en la célula a la que se propagan. Ahora, ¿cuáles serán estos canales por los cuales se propagan? Vienen siendo unos llamados conexones, que pueden ser uniones tipo gap o uniones tipo hendidura. Acá viene ya que es una conexión. Estamos hablando de que un conexón es un poro proteico que tiene la función de ser un puente por donde pueden difundir iones de una célula a otra. Este tipo de sinapsis vienen siendo, digamos, las más rápidas, ya que al estar hablando de un intercambio de iones constante que prácticamente están las dos células muy juntas y una le pasa sus iones a la otra, viene siendo muy rápido. Es inmediato.
En esta no se da lo que se conoce como retardo sináptico, que viene siendo el periodo que pasa de que la célula libera, bueno, crea una sinapsis hasta que la otra lo recibe. Por lo tanto, en esta, como les comento, no se da. Y por lo general, estos flujos de corriente a el elemento postsináptico, o sea, la célula que recibe, provocan despolarización, que puede o no desarrollar un potencial de acción. Recordemos que no todos los estímulos despolarizantes crean un potencial de acción. Ahora vamos a hablar de la sinapsis química. La sinapsis química nos habla de que cuando el potencial de acción llega a los botones terminales de el elemento presináptico, en este caso pues podría ser una neurona, estos van a liberar moléculas conocidas como neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a afectar el funcionamiento del elemento postsináptico, la célula que recibe. En la sinapsis química necesitamos de varios elementos para que éstas puedan llevarse a cabo. Necesitamos, obviamente, elemento presináptico, célula que manda el mensaje, mecanismo de transmisión, el neurotransmisor específico que se está liberando. Necesitamos un espacio sináptico o hendidura sináptica, o sea, este espacio que se forma aquí tiene que estar presente en aproximadamente 20 a 30 nanómetros. Ahora, hablando del elemento postsináptico, que viene siendo la célula que recibe, este tiene que contar con receptores para el neurotransmisor. Y como no podemos dejar que el neurotransmisor siga libre aquí porque va a seguir despolarizando la célula, tiene que haber algún mecanismo que lo neutralice. Todos estos elementos tienen que estar presentes para que se lleve a cabo de manera, pues, digamos, exitosa, una sinapsis química. Aquí. Ay, dime un segundo. Aquí. En el número 1 llega un potencial de acción a la terminal sináptica. Número 2. Los canales de sodio se abren y despolarizan la membrana de la terminal, que pues todo esto, despolarizan toda esta parte de aquí. Número 3. La despolarización de la membrana de la terminal hace que los canales de compuerta para el calcio dependientes de voltaje se abran. O sea, va a entrar calcio, aparte del sodio que está entrando, va a entrar también calcio. Número 4. El calcio entra a la célula y dispara la fusión de vesículas del neurotransmisor con la membrana presináptica. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que estas membranitas que ya tienen adentro un neurotransmisor preformado se unan a esta membrana para que se pueda liberar el neurotransmisor. Número 5. Las moléculas del neurotransmisor se difunden a través de la hendidura presináptica, que viene siendo esta parte de aquí. Número 6. Los receptores activados abren canales del sodio
de compuerta química y despolarizan la membrana postsináptica. La propagación de la despolarización dispara un potencial de acción en la membrana subyacente. ¿Qué es lo que van a hacer? Despolarizar la célula que sigue, el elemento postsináptico. Y número 7. La acetilcolina, que en este caso fue el neurotransmisor que estaba liberando esta célula, es degradada por la enzima acetilcolina esterasa. Los componentes de la acetilcolina son captados nuevamente por la célula presináptica para su resíntesis. Es lo último que les comentaba en esta parte de acá. Se necesita neutralizar el neurotransmisor para que no siga ejerciendo su estímulo sobre la célula postsináptica. Y por último, el 8. Después de la transmisión sináptica, la acetilcolina y las vesículas se reciclan. O sea, nada se desperdicia. La acetilcolina que se neutralizó se puede volver a utilizar y las vesículas que se utilizaron también. La célula por lo general las vuelve a utilizar. ¿Queda alguna pregunta hasta aquí de sinapsis química eléctrica o algún otro tipo de sinapsis? La verdad yo lo siento muy claro. Ok, entonces continuamos. Ahora sí, vamos a hablar del retardo sináptico. El retardo sináptico se refiere al tiempo que transcurre desde que el impulso nervioso del elemento presináptico provoca la exocitosis del neurotransmisor hasta que se generan cambios en el potencial de membrana u otro efecto en el elemento postsináptico. Es, como su nombre lo dice, se libera el neurotransmisor en, digamos, se libera. Y digamos, me voy a inventar el tiempo, pero 5 nanosegundos después lo capta el elemento postsináptico. Ese periodo que transcurrió es el retardo sináptico. Es el tiempo que transcurre entre que la primera célula lo libera y la segunda lo capta. 0.5 milisegundos dice. Ahora, direccionalidad de las sinapsis químicas. Estas por lo general suelen operar de una manera unidireccional. O sea, va a ser de elemento presináptico a elemento postsináptico. Y fin. Esto es lo que viene aquí. Elemento presináptico libera el neurotransmisor que recibe el elemento postsináptico. Aunque existen excepciones. Algunos neuromediadores funcionan de forma retrógrada, es decir, suelen secretarse de la neurona postsináptica y actuar en la presináptica. ¿Qué es lo que sucede? Esta neurona presináptica libera su neurotransmisor. La neurona postsináptica la recibe, pero el estímulo que desencadena este neurotransmisor en la postsináptica es que la postsináptica desarrolle su propio neurotransmisor, que va a recibir la presináptica. Este es uno de los ejemplos en los que no funciona de manera unidireccional, donde sí puede haber dos direcciones. Ahora, estamos hablando de sinapsis químicas, de que ellas liberan neurotransmisores, pero vamos a hablar de qué es un neurotransmisor. Pues los neurotransmisores son sustancias sintetizadas, almacenadas y secretadas por neuronas que median la comunicación intercelular. Estas son usadas en la sinapsis química, recordemos. Se unen a proteínas de membrana específica, o sea, a receptores,
en el elemento postsináptico, por lo general, regulando alguna actividad celular. ¿Queda clara esta parte de aquí? Sí, Sí. Vale. Ahora, estos receptores para neurotransmisores son proteínas que se encuentran atravesadas en la membrana de una célula donde se puede unir un determinado neurotransmisor. Neurotransmisor. Bueno, yo creo ahí un error de dedo. Cuando el neurotransmisor se une a ellos,